partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Obviamente les leeré los créditos. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. En la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández y las etiquetas Monitor de DH y Observa Crímenes. El correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, 7 de julio de 2021, tenemos el agrado nuevamente de contar con la doctora Tairi Moya Sánchez. Voy a leer un extracto de su currículum, que es muy extenso, a pesar de su juventud, y es el siguiente. Abogada, profesora investigadora venezolana de la UCB 2003, con estudio de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, maestría en la Universidad de Nottingham y doctorado en Derecho en la Universidad Central de Venezuela con mención excelente y honorífica. Ex becaria Chevening y ex fellow de la ONU. También es ganadora del Premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el año 2018 y autora de numerosas publicaciones. ¿Cómo estás, Tairi? ¿Cómo te va? Hola Fernando, muy bien, muchísimas gracias por esta nueva invitación a tu programa. Muy feliz de compartir el día de hoy con tu audiencia. Estoy muy encantado de que hayas aceptado, Tairi, porque hay temas muy interesantes, ¿no? Y novedades importantes. Hoy vamos a hablar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares muy reciente de la Corte Penal Internacional, sus antecedentes, implicaciones y efectos en las víctimas. ¿Qué nos tienes que decir de esta decisión? Un poco lo que son los antecedentes de la misma, el contexto, etcétera, para empezar a conversar. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias Fernando. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar a la audiencia que voy a dar mi opinión basada desde la perspectiva académica y desde mi experticia en la materia, puesto que yo no soy representante de víctimas y no formo parte de alguna manera en este proceso que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional. Entonces, al ser muy académica, como decimos los académicos, no nos debemos a nadie, y entonces vamos a contarle a la audiencia todo lo que está ocurriendo. Bueno, como ya es notorio y conocido por toda la opinión pública, la situación de Venezuela 1, o el examen preliminar, se está llevando a cabo desde el año 2018 y se estaba a la espera de que la fiscal, la señora Fatou Bensouda, se pronunciase finalmente sobre las resultas de este examen preliminar. Ya lo anunció así en su informe de diciembre del año 2020 sobre esta situación, prometiendo que en el primer semestre de este año, en vista de que ella dejaría su cargo, daría a conocer el resultado final. No obstante, tenemos que en fecha del 28 de mayo de este año, el Estado venezolano presentó ante la Corte Penal Internacional una solicitud de control judicial un poco exacerbada, muy amplia en su petición en relación a las 4 preguntas, porque eran muy, o tocaban mucho el corazón del Estatuto de Roma en cuanto y en tanto a cómo el fiscal, o en aquella época la señora Fatou Bensouda, debía llevar o conducir su examen preliminar.
En virtud de esa presentación del Estado venezolano, el 31 de mayo, la Fiscalía responde, la Fiscalía de la CPI, y señala, oye, vamos a solicitar, al Estado venezolano había solicitado que esta petición fuese manejada bajo confidencialidad. No obstante, la Fiscalía pide a la Sala que esto fuese reconsiderado y que no fuese administrado bajo esta denominación, ¿no? Posteriormente, el 10 de junio, el Estado venezolano vuelve a presentar una contrarrespuesta ante la solicitud de la Fiscalía, pero finalmente el 14 de junio de este año, la Sala de Cuestiones Preliminares sí se pronuncia en atención a esta solicitud que había hecho el Estado venezolano. Sin embargo, la señora fiscal no podía dar a conocer los resultados de su examen preliminar hasta en tanto y en cuanto ciertas formalidades en atención de esta sentencia se cumpliesen. El 15 de junio, la Fiscalía presenta sus observaciones, dando a conocer su opinión en relación a este alcance, y posteriormente, el 21 de junio, se suma toda esta larga cadena de peticiones, la oficina de víctimas, ¿no? Es importante hacer este recorrido. Haciendo otra serie de solicitudes a la Sala. Entonces, vamos a tener una cantidad de solicitudes, de respuestas y contrarrespuestas en un periodo muy corto de tiempo, a lo cual es importante indicar a la audiencia que en esta primera sentencia del 10 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares sencillamente rechaza en su totalidad toda la petición que realizó el Estado venezolano in limine, porque sencillamente era una petición que violentaba de por sí el Estatuto de Roma. La Sala no lo dice así en su texto, es importante aclarar esto. Sencillamente un rechazo in limine es que, oye, no me puedo pronunciar en lo que tú estás solicitando porque no tiene cabida, se extiende, porque sencillamente la oficina del fiscal tiene una autonomía o concedida por el Estatuto de Roma, y ninguna sala de la Corte puede inmiscuirse en esto, ¿no? Otra de las quejas que presentó el Estado venezolano era en relación a la cooperación y a la complementariedad que debería de darse en este contexto. Cooperación y complementariedad son dos pilares fundamentales en el contexto de la Corte Penal Internacional. ¿Y qué alega el Estado venezolano? Oye, yo estoy cooperando contigo, yo te estoy dando toda la información que tú me estás solicitando, y por lo tanto tú no deberías entrar en funciones porque yo como Estado venezolano no estoy juzgando. No obstante, es importante advertir que en estos procesos la Fiscalía de la Corte Penal Internacional aplica una serie de valoraciones, entre ellas un test que es primordial, que es un test judicial que se basa en evaluar si se están juzgando los mismos hechos y las mismas personas, ¿no? Señor Estado venezolano, usted está juzgando los mismos hechos que nosotros estamos observando en nuestro examen preliminar. Usted está evaluando efectivamente a las personas a las que nosotros le estamos poniendo la lupa. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien es cierto que en este documento que se da a conocer público el pasado 3 de julio, la Corte presenta allí, la Sala de Cuestiones Preliminares presenta como una serie de extractos de su sentencia, no a cabalidad, porque le pide a todas las partes que presentaron documentos, entiéndase, Fiscalía y Estado venezolano, que hagan una versión que pueda ser totalmente pública, en virtud de que todo el público en general, de que todos los interesados y que las posibles víctimas puedan conocer qué alegaron ambas partes, ¿no? Entonces ahorita estamos en un momento procesal, esperando a que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como el Estado venezolano presenten versiones que puedan ser públicas. Esto es importante porque, a pesar de este llamado, hay un párrafo de la sentencia que se dio a conocer este 3 de julio, muy importante, que es el párrafo número 15, si mal no recuerdo, en donde se señala claramente que la Fiscalía dio a conocer sus resultados y todo parece indicar, en palabras de este extracto, que sí se va a iniciar un proceso de investigación
el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional. Es importante aclarar, cuando digo al Estado venezolano, realmente vamos a hablar de una situación muy general. El Estado venezolano no es en ningún momento objeto de juicio, objeto de investigación, sino que sencillamente se van a revisar sus actuaciones durante un momento procesal muy corto. Lo voy a explicar así para que las personas que no son abogados puedan entender, puedan manejar este tema de manera más sencilla, sin tanta controversia. Y entonces en este periodo muy cortitito de tiempo, la Corte le dice al Estado, enséñame usted qué está haciendo para ver si de verdad está llevando a cabo esta investigación. Pero, ¿qué dice ese párrafo? Que efectivamente la Fiscalía sí llegó a la conclusión de que va a iniciar una investigación, ese párrafo es muy clave, y que se determinaron inclusive casos potenciales. Este término de casos potenciales de cara a la Corte Penal Internacional es muy clave porque nos va a determinar bajo qué contexto y bajo qué crímenes se va a llevar a cabo la investigación. ¿Por qué hago esta acotación? Porque normalmente tal vez en la opinión pública se puede estar creando la idea de que la Corte Penal Internacional va a conocer absolutamente de todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela, cosa que requeriría una investigación más amplia, ¿no? por parte de la Fiscalía de la Corte. Sin embargo, ellos comienzan normalmente enfocándose en determinadas situaciones dentro de un periodo de tiempo y en donde gozan con un mayor rango probatorio. Entonces, de aquí ellos van a determinar cuáles son los casos potenciales. Del informe de la Fiscalía del año pasado, ellos dieron a entender que se centrarían en los crímenes de encarcelación o privación ilegítima de libertad, crímenes de género o de sexualidad, ¿no? por el alto registro de crímenes sexuales que se tienen, de persecución, de tortura, ¿no? Estos crímenes van a ser claves y entonces en este rango es donde la Fiscalía se va a enfocar. Ahora bien, cuando llegado el momento, esperamos la culminación de estos plazos dados por la sala para que se publiquen esos documentos, ¿no? Esas versiones que pueden ser públicas. Cumplido ese lapso, la Fiscalía podrá pronunciarse y dar a conocer sus hallazgos, pero ya por aquí hay un indicio en esta sentencia de cuál fue ese hallazgo, ¿no? Quedará determinar que tanto en cuanto que lo formalicen, si consideran en este tiempo formalizarlo, y dar a conocer cuáles serían esos casos potenciales que ellos hacen mención allí. Los casos potenciales son importantes, sí. ¿Por qué? Porque tal vez la Fiscalía llega y dice, mira, yo me voy a centrar sencillamente por ahora por tema probatorio, más no porque esté desechado, hay que aclarar esto, en los casos de tortura o en los casos de encarcelación. Entonces, aquí ya vamos a encontrar un primer filtro de posibles víctimas, ¿no? De quiénes van a ser esas posibles víctimas. Puede haber una gran masa de víctimas, pero cuando se hace vamos a decirlo, por recortar por tema probatorio toda esta inmensidad de mapa que se puede presentar en la situación de Venezuela, por ahí vamos a encontrar ya una delimitación de víctimas en el supuesto de que esta investigación pase a constituirse en casos, ¿no? Okay. A esto voy ahora, antes de entrar al tema de víctimas. Cuando se está ante el examen preliminar, ante la Corte Penal Internacional, la Fiscalía elabora primero un examen preliminar que no forma parte de un procedimiento contencioso como tal. Posteriormente anuncia el inicio de la investigación. Durante el inicio de la investigación, el Estado venezolano todavía tendrá oportunidad de pronunciarse en tanto y en cuanto a determinados procesos, si lo están llevando a cabo o no, siempre teniendo presente, la audiencia siempre tiene que tener presente y preguntarse, ¿estarán investigando y juzgando a las mismas personas que espera la Corte Penal Internacional que sean investigadas y juzgadas? En estos casos, en estos supuestos, cuando la Corte dice, mira, sencillamente usted no está investigando ni juzgando a quien debería usted investigar, yo paso a determinar casos. Ahí es cuando ya hablamos ya no de situación Venezuela, sino de casos individualizados de posibles responsables, de posibles imputados, porque ya se tienen los nombres determinados de las personas que podrían ser imputadas ante la Corte Penal Internacional. Por eso también es importante esto de los casos potenciales,
porque va a servir como un termómetro para indicar, oye, tenemos muchas pruebas para incriminar, por ejemplo, de toda la lista que hizo la Fiscalía en su informe de diciembre del año pasado, puede decir, tengo todas las pruebas necesarias que involucran a determinado ente del Estado, y tachas este ente de toda esa macrolista. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional citó a la FAES, al SEBIN, a la Guardia Nacional, entre otros, ¿no? Porque es un párrafo bastante extenso de fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares. Ahora, ¿qué pasa de cara a la Corte Penal Internacional? Que la Corte Penal Internacional no se va a quedar y ver si el Estado juzgó a quien perpetró el crimen de mano, ¿no? Al perpetrador directo. ¿Por qué? Porque sencillamente ya la Corte, o la Fiscalía, mejor dicho, la Fiscalía ya determinó que existe un patrón, ¿no? Un patrón de actuaciones. No es que fue un hecho aislado, no le sirve a la Fiscalía decir, bueno, o al Estado venezolano decir, bueno, es que yo estoy juzgando a los posibles torturadores o asesinos de tal persona, ¿no? Porque estos nombres no se saben, solo los maneja la Fiscalía, sus representantes, y el Estado venezolano en cierta parte. Bueno, yo estoy investigando a los asesinos de tal víctima, y ya cumplí, yo estoy llevando a cabo mi función de investigar, de sancionar. Entonces ya cuando la Fiscalía va a decir, no, nosotros no estamos evaluando ni juzgando un caso aislado, nosotros estamos viendo un conglomerado de casos. Lo mismo que le pasó a este señor aquí, vimos que pasó por allá por Apure, vimos que pasó por allá por el Tamacuro, y entonces que cuando vemos ese tipo de comportamiento, señor Estado, esto nos lleva a pensar que hay alguien más arriba que está en la cabeza que debía saber, porque estos son criterios, usted debía saber o tenía razones para conocer, que esos crímenes se estaban llevando a cabo. Usted me está investigando a estos superiores, o en quién terminaba esa pirámide de responsabilidades, porque es lo que le digo, señor Estado venezolano, esto no es un hecho aislado, por eso a mí no me sirve que usted juzgue a los asesinos o a los torturadores de tal señor, de tal víctima, si yo veo que no fueron uno, que fueron cientos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de privación. Tengo que interrumpirte, vamos a un breve corte de anuncios institucionales, pero veo varias cosas. Primero, te felicito por tu extraordinaria síntesis de algo tan complejo, tan técnico, pero digerible para el público general. Pero me gustaría aterrizar al regresar en el tema procesal que mencionaste, y mencionaste un término latino, un brocardo, el in limine. Vamos a ver qué significa eso. Me gustaría que analicemos también lo que hizo la Sala de Cuestiones Preliminares en torno a ese debate prematuro que se planteó, ese careo, y qué estableció y cuáles son las reglas a seguir en adelante. Y también, en lo último que concluiste, sobre los máximos responsables, aquellos que debían saber y que no podían no saber lo que estaba pasando. Entonces, vamos al corte y ya regresamos. Perfecto. Un segundo. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero, y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM,
porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya estamos de vuelta con la doctora Tairi Moya, que nos ha hecho una explicación brillante, sucinta, muy clara y muy pedagógica, pero yo quisiera aterrizar en el término in limine. ¿Qué significa en términos jurídicos para el gran público que nos está escuchando? Ese término cuando se le dice a un litigante, en este caso un fiscal venezolano, mire, su actuación fue in limine y bueno, no se va a procesar y punto. Pues no, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el alcance? Sí, antes de comentar esto, me gustaría concluir una idea que quedó pendiente, ¿no? Claro. Tanto y en cuanto a lo de los superiores, ¿no? Porque es tan importante esto. Esto hay que conectarlo con el informe de la oficina de la señora Bachelet, Claro. en el cual, en el artículo, en el párrafo 16, si mal no recuerdo, señala que en virtud de los casos de tortura, que es uno de los crímenes que están bajo examen preliminar en la Corte Penal Internacional, no se observan que se estén investigando superiores. Y esto obedece claramente a lo que le acabo de comentar previamente a tu querida audiencia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que este informe de la señora Bachelet le está diciendo a la Corte Penal Internacional, así como el informe de la misión de determinación de los hechos, el Estado venezolano no está haciendo nada. Definitivamente no está haciendo nada, no está investigando a quien tiene que investigar. La única forma en que el Estado venezolano pueda presentar y retar la jurisdicción de la Corte es que diga, oye, es verdad, de verdad, yo, Estado venezolano, estoy investigando y juzgando mandos medios y mandos altos de los crímenes objeto de la competencia de la Corte. ¿Lo hará el Estado venezolano? No lo sabemos. No lo sabemos porque ellos tendrán sus asesores, pero es lo que clama la justicia internacional, ¿no? Los foros internacionales. Hasta ahora no lo ha hecho. Hasta ahora no lo ha hecho. Bueno, y con este escenario, Fernando, sigue en curso las investigaciones de la Corte Penal Internacional hasta llegar al último eslabón del poder, ¿no? Y quiero recalcar que ese es el llamado de la justicia internacional penal. La Corte Penal Internacional no se hizo para juzgar a alguien que perpetra un crimen directamente, ¿no? O por decirlo así, al simple malandro. Ellos realmente tienen una misión que es buscar a los peces gordos, como decimos acá, los big fish, ¿no? Los peces grandes, la finalidad última de la Corte. Ahora, cuando hablamos de un rechazo in limine, es porque esa solicitud no se ajusta, no tiene ningún asidero en el procedimiento legal establecido. Entonces, es una petición que si se quiere, para hacerlo lo más gráfica, es descabellada. Es como decirle a la Asamblea Nacional, usted no haga leyes, y usted está hecho para hacer leyes, ¿no? Cambio aquí lo que le está diciendo el Estado venezolano a la sala de cuestiones preliminares. No, mira, dile a la Fiscalía que no me gusta cómo está haciendo su examen preliminar. ¿Qué le dice la sala de cuestiones preliminares? Imposible, ¿yo cómo te voy a decir eso? Es como quitarle de un plumazo la potestad de decisión, de administración de ese examen o de todo el proceso a la Fiscalía. Yo no me puedo meter en eso, por eso se lo rechazan en límite, ¿no? Porque la Fiscalía decide cómo actuar, que necesariamente eso no quiere decir que va a ir en contra del Estado venezolano en su momento, o de cualquier Estado, o de los presuntos implicados en los hechos, ¿no? Eso es totalmente... no tiene cabida en un contexto de una corte internacional de este estilo. Sí, lo que hemos aprendido en las escuelas de Derecho término in limine, competencia por improcedencia, por extemporáneo puede ser también, o por inconveniente, porque impertinente, pues en otras palabras, más bien por impertinente.
Entonces, yo creo que es contundente eso, ¿no? En gran medida refuerza la autoridad y la autonomía de la Fiscalía ante la CPI. Yo creo que eso es lo más importante de esa decisión, creo que es eso, ¿no? Exactamente, reafirma que la Fiscalía es totalmente autónoma, habría que esperar que estos documentos sean públicos para que la sala pueda hacer pública totalmente todo su texto y lo podamos leer, analizar a la luz de toda la jurisprudencia y del estatus de todos los procesos ante la Corte Penal Internacional. Ahora bien, llegado a este punto que íbamos a hablar de víctimas, ¿no? Sí. Sabemos que el 21 de junio, en todas estas respuestas y contrarrespuestas, la Ajá. oficina de víctimas, porque la Corte Penal Internacional tiene una oficina de víctimas, ¿no? Es Claro. bueno que lo sepan, donde pueden acudir los representantes de las víctimas. Para ser representantes de las víctimas deben estar debidamente acreditados ante la Corte Penal Internacional, es decir, cualquier abogado no se puede presentar a la Corte Penal Internacional y decir yo soy representante de las víctimas, no, a los efectos de un proceso más formal. Sin embargo, en este oficio, la sala de cuestiones preliminares, como lo decimos coloquialmente, le dio palo al Estado venezolano, le dio palo a la Fiscalía en el entendido de que le dijo a la Fiscalía, usted no está presentando respuesta y contrarrespuesta, porque todo el que está presentando respuesta y contrarrespuesta, incluyendo la oficina de víctimas, hacen que este proceso se dilate más y va en contra de lo que se quiere. Entonces, por favor, oficinas internas, se hace Fiscalía, oficina de víctimas, dejen de estar presentando respuestas y contrarrespuestas. El Estado de Venezuela le dice, bueno, usted está totalmente desfasado con su petición, eso no tiene cabida aquí. Y finalmente, vamos a entrar en detalle en lo qué pasó con las víctimas, ¿no? Ya sabemos que va a haber un número en determinado momento del proceso, si se abre un proceso de investigación y se determinan algunos responsables, es cuando vamos a tener víctimas, ¿no? Víctimas de cuáles crímenes. Por ahora es una caja de Pandora, no lo sabemos, con qué nos va, intuimos, mas no sabemos. Hay que esperar una oficialización de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Bueno, la oficina llega y le dice a la Corte, nosotros queremos que ustedes, que las víctimas puedan presentar sus intereses durante el examen preliminar. ¿Qué dice la Corte en esta sentencia? Oye, no se puede. De hecho, ellos utilizan un tecnicismo que es moot, lo que se traduce o lo que es un tecnicismo propio del derecho inglés, ¿no? Y lo que quiere decir es que tiene poca o ninguna relevancia práctica esa solicitud de la oficina de víctimas de que ellas pudiesen participar durante un examen preliminar. Entonces ustedes van a decir, ¿por qué? Porque las víctimas no pueden presentarse. Y bueno, yo creo que la oficina de buena fe, la oficina víctima de buena fe, trató de marcar un precedente en el contexto de la situación venezolana, porque la Corte ha sido muy tradicionalista en cuanto a su visión de la participación o no de las víctimas durante un proceso ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, ¿qué dice la sala? La sala sencillamente dice que no va a desviarse de su jurisprudencia y que ha sido clara en sostener que las víctimas podrán participar solo en atención a procedimientos judiciales. Esto ha sido problemático en el devenir jurisprudencial, en el desarrollo jurisprudencial de la Corte, porque la participación de las víctimas en todos los procesos ha sido muy limitada y ha generado de una u otra forma incertidumbre en ellas, ¿no? Entonces tenemos que la sala de primera instancia de la Corte es la que ha sido de alguna manera un poquito más generosa en relación a cómo van a participar las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un conocimiento interno de la Corte de decir, esto no es una Corte de Derechos Humanos, esto es una Corte Penal Internacional, entonces aquí no pueden estarse presentando así como así, y el examen preliminar no es considerado como una parte del proceso como tal. Entonces, vamos a tener que en el caso de Ongwen en Uganda, es donde la sala de cuestiones preliminares delimitó un poquito más cuáles son esos derechos procesales de las víctimas y
se alinea totalmente con la sentencia, con esos precedentes que ha ido marcando la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional. Se esperaba, y yo creo que tal vez por eso es la iniciativa de la Oficina de Víctimas, de que como hay nuevas composiciones en la Corte Penal Internacional, tal vez estas nuevas composiciones de jueces iban a ser un poquito más abiertas en cuanto a su percepción de cómo es la participación de las víctimas. Sin embargo, la Corte Penal Internacional de por sí ya es una corte que revoluciona, si se quiere, el sistema de justicia penal internacional en cuanto a la participación de las víctimas, porque tenemos que, por ejemplo, en el Tribunal para Ruanda o el Tribunal para Yugoslavia, las víctimas eran totalmente invisibles. Es difícil de creer, pero eran totalmente invisibles. Correcto. Entonces, Totalmente. la Corte Penal Internacional, en virtud de este artículo clave, que es el artículo 68 del Estatuto de Roma, le permite a los representantes de las víctimas asistir y participar en las audiencias, o bien presentar escritos, hacer declaraciones de apertura o de cierre, llamar a testigos, enviar e impugnar pruebas. Sin embargo, sigue siendo problemático esta participación de las víctimas desde dos frentes, ¿no? Una es una interpretación restrictiva en cuanto a los derechos de la participación de las víctimas, ¿no? Entonces tenemos un antecedente muy importante que es el de Afganistán, en donde a las víctimas no se les concedió el derecho a apelar cuando la cuando la fiscal rechaza iniciar un examen preliminar, ¿no? Entonces, la sala dice en una decisión del año 2020 que las víctimas no podían ser calificadas como parte en un procedimiento y por lo tanto no se les permitió apelar la decisión por propio derecho. Es decir, las víctimas no son reconocidas como parte, como tal en ese proceso. Sí. Y también esa es otra base de por qué esta solicitud de la oficina de víctimas es rechazada, ¿no? Entonces, bueno, sí, se ha pretendido que esto o sea, que no es viable. A esto también se suman que las víctimas deberían de poder denunciar, se ha hecho esta queja en el mundo académico y de la práctica internacional, la excesiva duración de determinados exámenes preliminares, ¿no? Y en este contexto estaban, por ejemplo, los de Afganistán y Palestina, antes de que evolucionasen, y el de Colombia. Y esto lo enfatizó la Sala de Cuestiones Preliminares en la situación de Myanmar y Bangladesh. Hay una sentencia importante en el contexto de la Corte que versa sobre el artículo 19, en donde se indicó inclusive que una prolongación de un examen preliminar es injustificado. Es que inclusive las salas de la Corte han llegado a señalar esto, y que ese estándar probatorio de la base o del fundamento razonable que tiene que cumplir la Fiscalía en este proceso no es tan alto y no requiere un análisis tan complejo, detallado, y que no se espera que la información sea exhaustiva o concluyente, y que más bien en resguardo de esas futuras víctimas, de esa determinación de esas víctimas durante ese proceso de examen preliminar, se debe garantizar una agilidad para que ellas tengan un derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ahí toma un poquito prestado de la doctrina de derechos humanos de por qué es importante que estos procesos sean más expeditos. Ya estamos finalizando. Ya me acaban de mencionar en el estudio que nos queda 40 segundos. ¿Qué le recomendarías tú a las víctimas frente a este asunto? ¿Tienen que actuar? ¿Tienen que defenderse? ¿Tienen que ser pacientes? ¿Cuál es tu consejo general como experta en el área? Y con eso cerramos. Sí, es importante el manejo de expectativas con las víctimas, porque hay un gran número de víctimas. Siento que en los medios de comunicación muchos voceros tienen
exacerban mucho estos sentimientos de las víctimas y ellas Hay opiniones sufren. políticas en el medio Hay también. opiniones políticas De todo. y se ha sembrado un poco de todo. Y son personas, debemos recordar siempre que son personas que sufren, que padecen, que tienen un trauma y no las podemos revictimizar haciéndoles creer que todos estos procedimientos son largos. No, no son largos. Perdón, no son cortos, son largos. Son largos y Tienen llenos de detalles, de y incidencias. lleno de detalles de procedimientos, son procesos que pueden tardar muchos años. Esto se avisora que pueda ser así en el caso de que la fiscalía anuncie ese examen preliminar. Igualmente es importante que vayan conociendo de que necesariamente en una primera etapa no todos los crímenes pueden ser conocidos de entrada por la Corte Penal Internacional y que ya sean determinadas como víctimas. Sin embargo, eso no niega que a futuro, por temas probatorios, puedan ser incluidas. Perfecto. Ya nos tenemos que ir, Tairi. Estás invitada para próximas ocasiones porque me encanta hablar contigo y además eres muy clara y eso ayuda mucho al ciudadano común y sobre todo a las víctimas a ir manejando sus expectativas. Muchísimas gracias y nos Muchísimas volveremos gracias a a ti, ver. Fernando, por la invitación. Un gran abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.